en grados Kelvin. ¿Comprende? ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Más adelante vamos a conocer algunas propiedades que tienen las sustancias, es decir, unas variables de estado, que están definidas por grado de cambio de temperatura. Y entonces va a ser lo mismo que yo exprese, digamos, el valor propiedad por grado de cambio de temperatura, grado centígrado o grado Kelvin, porque estamos hablando de cambio de temperatura. Entonces, yo le sugiero que usted lo tenga esto bien presente. Creo que está claro, ¿no? Pregunto. Sí, está claro, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. Ok, en cuanto al volumen específico, es importante notar de que el volumen específico de una sustancia, digamos, en estado gaseoso es mucho, mucho mayor, ya dije, hasta miles de veces más grande que el volumen específico de un líquido, ¿no? Y esto es por motivos de la separación entre las moléculas. En el estado gaseoso las moléculas están muy separadas unas de otras, a diferencia de lo que ocurre en el estado líquido, donde las moléculas prácticamente ya están en contacto. Por eso es que más adelante vamos a poder apreciar de que los gases son compresibles, es decir, se puede juntar las moléculas, pero los líquidos prácticamente no lo son. ¿Entienden lo que digo? Y la explicación es esto. Ahora, hay que recordar que esta variable de estado que llamamos volumen específico no es otra cosa que el inverso de la densidad, por si acaso. Entonces, en alguna oportunidad, en lugar de usar la variable como volumen específico, vamos a usar el valor inverso como densidad. ¿Listo? Bueno, con todo lo que hemos dicho ya podemos pasar a algo que es de importancia para lo que usted va a manejar en términos gráficos y en términos de información tabulada, sobre todo en la resolución de los problemas. Entonces voy a borrar, porque el siguiente asunto que vamos a tratar es lo que podemos titular comportamiento termodinámico de una sustancia pura. Y voy aclarando, una sustancia se considera como sustancia pura cuando en cualquier estado termodinámico, ojo con lo que estoy diciendo, en cualquier estado termodinámico, es decir, bajo cualquier combinación de PTB y las otras variables de estado que correspondan, la composición de la sustancia permanece inalterable. Ejemplo, el agua es H2O. Se encuentra en estado sólido a distintas presiones o distintas temperaturas, en estado líquido o en estado de vapor. Sigue siendo H2O, por lo tanto califica como una sustancia pura. En la materia manejamos dos sustancias emblemáticas porque son fáciles de conocer sus variables de estado, sus propiedades termodinámicas. El agua y el freón 12. Seguramente ustedes ya tienen en sus manos tablas de propiedades termodinámicas de estas dos sustancias. ¿Me lo confirman? Sí, así es, ingeniero. Pero, Ya. Entonces, esto que denominamos comportamiento termodinámico de una sustancia pura no es otra cosa que ir identificando los valores de presión, temperatura, volumen específico que corresponden a distintos estados termodinámicos en los que puede existir la sustancia en cuestión. Entonces, para recabar esa información, se hacen ensayos, por supuesto, gente ya lo hizo y por eso es que existen las tablas, ¿no? Y por eso existen los gráficos. De todas maneras, repasamos este asunto. Un primer ensayo se hace
a partir de lo que ocurre en un dispositivo de cilindro y pistón como este que estoy dibujando. Y entonces se coloca a la sustancia adentro del dispositivo. Supongamos que la sustancia se encuentra originalmente en estado sólido. Si fuera el agua se encontraría como hielo, ¿no? Y se somete el contenido a un proceso de calentamiento en etapas para ir generando distintas condiciones de equilibrio, distintos estados termodinámicos, quiero decir, y entonces en esos distintos estados termodinámicos ir definiendo qué valores toman las variables de estado que correspondan. De esta manera se logra una colección de datos. Bueno, pregunto, si yo caliento este contenido del dispositivo de cilindro y pistón, ¿qué observaría usted? Que ya tiene conocimientos de física, por supuesto, ¿no? ¿Qué le va a ocurrir a la sustancia pura que está contenida en ese dispositivo? ¿Va a cambiar de estado? No necesariamente. ¿Qué observaría usted si mira o pone un poco más de atención a lo que le ocurre al pistón? ¿Se expande, ingeniero? Ya, el pistón se mueve, el sistema se expande. O, si quieren lo digo de otra manera, normalmente cuando se refiere uno a sólido dice se dilata. ¿Cierto? Entonces, si, digamos, este va a ser un comportamiento que sucesivamente va a experimentar la sustancia en la medida en que se va suministrando calor, entonces el pistón se va a mover hacia arriba, pero cuando se quede quieto, después de darle una cierta cantidad de calor, la más pequeña posible, se quede quieto, digo, el pistón, podamos volver a medir las variables de estado, porque tenemos que hacerlo en condición de equilibrio, ¿cierto? Entonces, supongamos que, lo voy a marcar con otro color, el pistón se movió, pero antes, mejor. Voy a introducir una modificación en el dibujo, en el esquema que estoy haciendo, y vamos a asumir que además del pistón, encontramos en el sistema colocado sobre el pistón un peso P. Es decir, de entrada está colocado el peso P. Un peso que vamos a tener la posibilidad de modificarlo en magnitud para repetir los ensayos. Entonces ahora digo, supongamos que se dilató, se expandió y el pistón se movió y fue y se detuvo por acá, en esta posición con su correspondiente peso P. ¿Lo ve? Entonces yo le preguntaría, si usted al inicio tenía una presión en el sistema, ¿cómo será la presión ahora? Es decir, usted conoce la presión en azul porque la midió. Ahora le pregunto, ¿cuánto será la presión en rojo? Menor que la presión 1. No pude entender qué me dijeron. Mayor, ingeniero. ¿Será mayor? Ya, si se aleja un poquito de su micrófono y me lo repite, quizás lo entienda. ¿Sería menor la presión, ingeniero? Eso es lo que normalmente piensa uno, ¿no? Que se eleva la presión. Eso me dijo, ¿no? No, disminuye, digo. Es menor que la que está en azul. Ya. Fíjese que lo que estoy planteando es una condición de equilibrio azul, otra condición de equilibrio roja. Entonces, lo que tengo que preguntar es, en realidad, ¿la condición de equilibrio es diferente o se repite? Se repite. Se repite. ¿Por qué? El peso del pistón, el peso P que está sobre el pistón y la presión exterior
no han cambiado, por lo tanto la presión interior que le hace el equilibrio a esta presión exterior no se modifica, pues, ¿no? Lo que quiere decir que una vez que yo conozca en azul el valor de la presión, ya no necesito volver a medir la presión porque voy a saber que en todos los estados termodinámicos que se vayan generando de esta manera, la presión va a ser constante. Es decir, que lo que estamos planificando es un proceso termodinámico con esta característica. ¿Cómo se llama este tipo de proceso? Isobárico. Isobárico, isobárico, iso igual, bárico de presión, bar. Entonces, ¿qué es lo que voy a atender durante el ensayo? ¿Qué va a ser de mi interés? Pues sencillamente va a ser el dato de temperatura. Y resulta que el comportamiento de la sustancia es tal como lo voy a empezar a relatar. Si yo graficara temperatura versus cantidad de calor que se vaya suministrando, que va a ser siempre en aumento, entonces a partir de una condición inicial de temperatura para el sólido, resulta que la temperatura empieza a aumentar. Entonces se genera un comportamiento más o menos así. Es decir, pero el sólido sigue siendo sólido y esto lo vamos a traducir diciendo de que el sólido presenta una sola fase. Y no sé si hace falta, porque entiendo que ustedes ya han hecho fisicoquímica o están haciendo fisicoquímica, si hace falta que yo aclare qué se entiende por fase. Es decir, mientras el sólido se está dilatando, yo estoy relatando la historia diciendo de que la sustancia contenida en el sistema presenta o ofrece una sola fase, sólido. ¿Entienden lo que digo o no? Que solo al principio será sólido netamente. Claro, en principio estamos hablando que la sustancia se encuentra como sólido, así acá, cuando se inicia el ensayo. Si quieren lo digo. Si en cualquier parte del sistema, por ejemplo, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, me encuentro con el mismo valor de presión, el mismo valor de temperatura, el mismo valor de volumen específico, es decir, el mismo valor para cualquier variable de estado, es decir, que en todo ese espacio las variables son uniformes, entonces digo que la masa que está en ese espacio ofrece una sola fase. ¿Entienden? Enseguida va a aclarar esto un poquito más. Resulta que al ir calentando llega un momento en que la temperatura ya no aumenta más. Es decir, cuando se alcanzó este valor de temperatura. Y lo que se observa es que el sólido empieza a convertirse en líquido. Y entonces, mientras ocurre esta transformación, la temperatura permanece constante. Al igual que la presión, por supuesto, ¿no? Porque ya sabemos que todo este ensayo es a presión constante. Este fenómeno que hace que el sólido se traduzca en líquido a presión y temperatura constante se llama fusión, y la temperatura a la que ocurre el fenómeno se llama temperatura de fusión. Asunto que ya lo comentamos cuando hablábamos de que en el caso del agua, a una presión estándar, este valor de temperatura de fusión es 0 grados centígrados. ¿Recuerda? Cuando hablamos del termómetro. Cuando todo se encuentra ya como líquido, es decir, y mejor, ensayo lo siguiente. En este tramo de aumento de temperatura, el sistema presenta una sola fase, todo sólido. Pero en el tramo de la meseta, es decir, en la parte horizontal, en esta zona, nos encontramos con sólido, pero a la vez con líquido. Y entonces decimos, en el sistema existen dos fases.
Una fase que coincide con el sólido, otra fase que coincide con el líquido. ¿Está claro? ¿Por qué decimos que hay dos fases? Porque ya no todas las variables de estado son iguales. Podrá ser, por ejemplo, la presión igual, podrá ser la temperatura igual, pero el volumen específico no es igual en un sólido que en un líquido. Entonces ya se pierde la uniformidad en todo el espacio contenido en el sistema, ¿no? Y ya podemos identificar dos zonas. Una zona inferior donde va a estar presente el sólido normalmente y una zona superior donde se localizará el líquido. ¿Sí? A pesar de que esto que estoy diciendo no siempre ocurre de la misma forma, porque en el caso del agua hay un comportamiento anómalo. A ver, ¿qué ocurre cuando usted en un vaso de agua que saca de la heladera o del caño agua líquida, le coloca un cubo de hielo? ¿Qué observa? Empieza a El cubo enfriarse el empieza a agua. derretir. Ya, no, bueno, no se da cuenta cuando empieza a derretirse, pero ¿qué observa? ¿Qué es la primera observación que va a hacer? ¿Cómo se acomoda? Porque estamos hablando de dos fases, ¿me entiende? ¿Cómo se acomodan las fases? ¿Qué va arriba, qué va abajo? Arriba el hielo y la parte del líquido abajo. Claro, el sólido queda flotando en el líquido, ¿no? Sí, Bueno, este es un comportamiento anormal en relación con las demás sustancias puras. Lo que ocurre en cualquier otra sustancia es que el sólido se va al fondo, el líquido queda arriba. Entonces yo le sugiero que usted se tome un poco de tiempo y se informe un poco más acerca de el comportamiento diferente del agua en relación con otras sustancias. ¿De acuerdo? Bueno, sigo relatando la historia. Cuando todo se encuentra ya en fase líquida, es decir, todo el hielo se fundió y se sigue suministrando calor, la temperatura nuevamente vuelve a aumentar. Mientras aumenta, solamente existe líquido y líquido y líquido hasta que a una cierta temperatura, más arriba, otra vez se repite una historia similar a la meseta anterior. Es decir, el líquido comienza a convertirse en vapor. ¿Lo ve? Por acá. A este fenómeno se lo llama vaporización. Algunos dicen evaporación y a veces a nivel doméstico uno dice ebullición, ¿no? Pero digamos, mejor es que digamos vaporización. Entonces, este cambio de fase, es decir, cambio de fase digo porque el líquido se está convirtiendo en vapor, ocurre a una temperatura constante que se llama temperatura de vaporización. Y si se sigue calentando una vez que todo se encuentra en estado de vapor, la temperatura sigue en aumento y no vamos a contar una historia mucho más allá de temperaturas que sean altísimas porque no es de interés para la materia. Pero supongo que ustedes saben qué ocurre con las sustancias cuando se las calienta en exceso. ¿Saben o no saben? De repente aparece el cuarto estado de la materia, ¿no? O directamente la molécula de la sustancia se rompe y entonces quedan elementos nacientes, ¿no? Bueno, la historia nos interesa hasta donde yo la he terminado de contar. Entonces, lo que estamos observando es que a esta presión el sólido se calienta, luego se convierte en líquido, se calienta y luego este líquido se convierte en vapor. Y entonces estamos observando dentro del comportamiento de la sustancia, como consecuencia del calentamiento, dos cambios de fase. El primero que se llama fusión y el segundo que se llama vaporización. Y una de las cosas que hay que notar es que a la presión P que hemos
identificado como presión del ensayo, le corresponde una cierta temperatura de fusión y una cierta temperatura de vaporización. Y entonces, lo que se hace es repetir el ensayo modificando el peso P, aumentándolo o retirándolo, lo que hace que la presión aumente o la presión disminuya, e incluso haciendo vacíos, retirando lo que está por acá, ¿no? El aire ambiental. Y entonces la historia se repite de una manera similar para presiones por encima. Voy a identificar una presión P' mayor que P. Y se repite la historia de manera similar, con una característica temperatura de fusión y una característica temperatura de vaporización. Pero para presiones más bajas, suficientemente bajas, la voy a marcar así, con asterisco, resulta que el comportamiento ya no es así como este que hemos descrito. Cuando usted calienta el sólido directamente, cuando cambie de fase, se convierte en vapor. ¿Cómo se llama este fenómeno? Que ocurre a una cierta temperatura característica. ¿Cómo se llama este fenómeno? Ingeniero, disculpa. ¿Ah? No lo escuché bien. ¿Podría repetirlo, por favor? ¿Cómo se llama el cambio de fase de sólido directamente transformándose en vapor? Y sublimación inversa. Sublimación. Entonces, hay determinadas sustancias que en condiciones atmosféricas se subliman. Ustedes seguramente las han chequeado en los laboratorios. Pero hay otras sustancias como el agua, por ejemplo, que no se sublima. Por eso es que cuando usted tiene un pedazo de hielo y lo deja a la intemperie, el hielo primero hace un charco antes de que ese charco desaparezca, ¿no? Es decir, ocurre la transformación de sólido a líquido y luego de líquido en vapor. Pero hay otras sustancias, como por ejemplo el hielo seco, que es dióxido de carbono en estado sólido, que directamente se transforman de sólido a vapor. Entonces no deja rastros, no deja charco, ¿no? Por eso se llama hielo seco. Ok. Entonces, en base al relato que he hecho, se consigue toda esta colección de datos, ¿no? Y voy a decir algo más. Si uno contrasta esta temperatura de fusión prima con esta temperatura de fusión, es decir, la de mayor presión con la de menor presión, se encuentra esta característica. Lo mismo ocurre con la temperatura de vaporización, salvo en el caso del agua, y otra vez vuelvo a insistir en el asunto del comportamiento normal del agua, en donde esto es al revés. Por eso es que en cierta manera se explica que ocurran ciertos fenómenos que usted quizás ha sido testigo. A veces uno mete, por ejemplo, una bebida gasificada en el congelador y hay que tener mucho cuidado. Y la dejó mucho rato dentro del congelador y entonces cuando la saca y está tremendamente fría, por debajo de 0 grados, y usted destapa, observa que el contenido se llena de hielo. ¿Sí o no? Sí. Sí. Bueno, la explicación está en ese comportamiento anormal que tiene el agua, esto que estoy mostrando acá arriba. Quizá vale la pena que le presten más atención a esto que les estoy sugiriendo, que usted se informe sobre el comportamiento raro, digamos, del agua comparado con el comportamiento de otras sustancias. Bueno, sigamos con las explicaciones. Esta información que hemos conseguido de presiones y temperaturas se la traduce en una representación gráfica que es
la primera de las gráficas importantes de esta materia, en donde en ordenada se muestra la presión y en abscisa la temperatura. Entonces, por ejemplo, a una cierta presión como la presión P, yo podría conseguir para la temperatura de fusión el punto que estoy marcando acá. Es un estado termodinámico en el que están presentes dos fases, ¿no? Que son el sólido y el líquido, pero están a la misma presión y temperatura. Y también puedo identificar con la temperatura de vaporización este otro punto. Entonces, esto constituye un punto de fusión y el otro que acabo de marcar constituye un punto de vaporización. Y como yo tengo una colección de datos, entonces, juntando después todos los puntos, resulta que se generan estas curvas o estas líneas. La primera, que la llamaríamos línea, o la llamaremos, mejor dicho, línea de fusión, porque está hecha con los puntos de fusión, y la otra línea de vaporización, que traduce los puntos de vaporización. Y si marcamos la presión de asterisco, la presión bajísima, digamos, relativamente hablando, entonces con una cierta temperatura de sublimación generamos este punto y juntando los distintos puntos que se puedan conseguir a distintas presiones, se genera esta otra línea que se llamará línea de sublimación. Y lo llamativo, lo importante, lo interesante es que esas tres líneas coinciden en un punto común. Es decir, que si cada línea representa la existencia de dos fases, por ejemplo acá sólido líquido, acá líquido vapor y acá sólido vapor, este punto como goza de las tres líneas o toma parte de las tres líneas, entonces va a representar la coexistencia de tres fases: sólido, líquido y vapor. Este punto característico en cada sustancia tendrá un valor de presión y un correspondiente valor de temperatura, y el punto se conoce con el nombre de punto triple, por lo que acabo de decir. Entonces, este valor y este valor van a ser característicos en cada sustancia. Siempre vamos a encontrar un punto triple de coexistencia de sólido, líquido y vapor. ¿Está claro hasta ahí? Sí, ingeniero. Ok. El otro asunto que se destaca en esta representación gráfica, y lo voy a marcar con otro color, es que la línea de vaporización, que ahora la voy a marcar en rojo, se tiene desde el punto triple, siguiendo por acá, llega hasta una condición extrema final y no va más allá. Este punto se caracteriza por una cierta presión y una cierta temperatura en cada sustancia. Y se conoce, se dará cuenta por el subíndice C que estoy poniendo, se conoce a este punto como punto crítico. Es decir, la coexistencia de las dos fases, líquido y vapor, se extiende desde el punto triple hasta el punto crítico, no más allá. Entonces, inmediatamente yo puedo zonificar el diagrama diciendo dónde hay sólido, dónde hay líquido, dónde hay vapor, ¿no? ¿Entiende?
Por ejemplo, un punto como este o como este, antes de la línea de fusión, antes de la línea de sublimación, representa solamente una fase que es sólido. Las líneas ya sabemos que representan dos fases. Mientras que por acá, cualquier punto representa una sola fase líquido. Como la línea de vaporización tiene un extremo, que es el punto crítico, entonces deberíamos pensar o preguntar qué pasa más arriba de la presión crítica, esta presión. Entonces lo que se hace es meter una línea que no representa nada, pero que nos sirve para que sepamos que hasta esta temperatura la sustancia podrá existir como líquido, pero más allá ya no. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Y finalmente, en esta zona, cualquier punto que tengamos va a representar una sola fase vapor. Pero esta fase vapor se puede extender por acá. ¿Lo ven? Por acá, por acá, por acá. Cuando se tiene un vapor, vamos a decirlo así, a una temperatura superior a la temperatura crítica, a ese vapor se lo identifica de mejor manera con el título de gas. ¿Entiende? Entonces, en el fondo, vapor y gas son la misma historia. La diferencia está sencillamente en el valor de la temperatura que tiene en el momento en que uno esté haciendo la observación. Y repito, si la temperatura de la sustancia es superior a la temperatura crítica, entonces la sustancia existe como gas, y solamente como gas. Fíjese que he marcado, independientemente de la presión, por acá, por acá, por acá, por acá o por acá, es decir, a cualquier presión, la sustancia que tenga una temperatura superior a su temperatura crítica existe como gas. Espero que esto les vaya quedando claro. De todas maneras, es necesario que ustedes vayan acompañando con una lectura del Gordon, ¿no? Del texto de termodinámica que tengan a mano. ¿Preguntas? ¿La sustancia que está hablando es de cualquier sustancia o solo la del agua? Disculpe, ingeniero. No. Acá estoy hablando de todas las sustancias puras. Y debajo del punto crítico es vapor también, ¿no? El punto crítico, este punto, lo voy a volver a marcar, es el último punto en donde uno podría decir que puede observar la presencia de líquido, así como la presencia de vapor. ¿Ok? Sí. Entonces, más allá del punto crítico, o la sustancia es líquido por acá, o la sustancia es gas por acá. Por debajo del punto crítico, la sustancia puede ser líquido acá, vapor acá o gas por acá.